presentación a nuestro compañero Germán Giachero. Porque llega la columna del Regional BM. Pero esto estaba... Rolling Stone. ¿Cómo está la presentación? Wow. ¡Qué bien! ¿Es Rolinga? ¿Cómo crece, ¿Cómo, Pero, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, ustedes. Me estaba terminando de acomodar acá para salir al aire, pero bueno, ya estamos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué presentación? ¿Usted hace la gallinita ahí? Claro, por supuesto, por supuesto. Me preguntaban, ¿qué tema querés para la presentación? Y yo pedí, ¿sí? Sé que el gusto del sonidista es muy amplio, materia musical, el director, por supuesto, le pedí ahí que ponchara el video también. Sé que tiene muchas habilidades en ese sentido, así que, bueno, ahí está. Un poquito cortita la presentación porque me mandaron al frente enseguida, pero bueno. Sí, me gustan los Rollins y me gusta Lenny Kravitz también, así que bueno. Mirá. Justo ahí Mick y Lenny, los dos. Lenny Kravitz, que estuvo en la presentación de la Champions League, de la final de la Champions, tocó un ratito antes. Exactamente. Sí. Aparte, unos días atrás, bueno, miren cómo vamos hablando de todo un poco. Se viralizó un video de Lenny Kravitz levantando pesas con pantalón de cuero, ¿sí? Sí, de No verdad. sé si tuvieron oportunidad de verlo. Mirá Está vos. trabado Lenny Kravitz. El tipo con 60 años, ¿sí? Levantando pesas con pantalón de cuero. Mirá vos. ¿Qué es eso? Cada uno. Es yankee, ¿no? Es yankee Lenny Kravitz, ¿no? Ujú. Sí. Es Sí, norteamericano. es norteamericano, estadounidense. Sí, señor. Bueno, Ger, Ahí está el video. ¿cómo Sí. estamos para las novedades del día de hoy? Desde el Regional BM, no solamente en la Sí. web, el regionalbm.com.ar, sino también a través de Instagram, también. Facebook y demás, la- las redes sociales. Sí, Exacto. pero la está rompiendo en Instagram. Hay veces, Bien, la verdad que todo. Sí. hay veces que está más activo que el eleccionario. Tranquilo. Bueno, no otra me vez, jodas. Son, otra medio vez. son perfiles distintos. Claro, otras veces el eleccionario. Claro. Ah, Hay veces que el eleccionario tira una bomba. sí, puede ser. Yo también sigo el eleccionario. Usted sigue a los dos. Sí, Muy bien. yo Yo sigo a Libertad también, ¿eh? banco a los compañeros. Sigo Nosotros a estamos Libertad. más freelance nosotros. No, pero me gusta el perfil. Me gusta. Estamos más freelance. Sí. Pero bueno, ¿Usted, Germán, va para el Parque Industrial ahora? Sí, en un ratito nos vamos para el Parque Industrial. Ya presentaron, no tuve oportunidad de ver de qué se trata, qué es lo que se va a hacer, porque usted siempre tiene buena información, digo, a lo mejor tenía algo más para... No, la misma que contar. recibió usted nomás. Digo, me dijeron que hay ministros, que hay una presentación en torno al tema propuesto, pero no tengo mucha más información que eso. Así que veremos que nos encontramos en un rato nada más. Voy con su director Julián Zavala. Ah, mire usted, ¿eh? Sí. Buen director. ¿Usted qué lo lleva, como director o como cámara? Como cámara va, no como camerama. Ah, bien. Sí, Como sí. cámara. Bueno. Voy a trabajar buena para usted. suerte. Para mí, Para el noticiero de la noche. Claro. para el noticiero, muy bien. Qué polifuncional que es usted, la Estoy verdad. en todos lados. Y Zavala también es polifuncional. Sí, medio remolón. Todavía no me respondió el mensaje que le mandé a las 8 de la mañana. Está no, durmiendo todavía. no. después de las 12. Claro. Sí, solo Claro, que, no, es sobre no. que ir. Sí, más o menos, así que a las 12 capaz que Sí, más o menos. le conteste. Bueno, chicos, Bueno, si arrancamos. quieren empezamos a contar un poquito, algunos de los temas que tenemos para hablar. Sí. No voy a hablar sobre esto porque ya ha aparecido mucho en la tele, en los diarios, en los medios, en los portales, lo que fue la jornada de ayer, finalmente la aprobación de la ley bases en general, con algunos puntos particulares, el desempate de la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Y el título de la nota que Milei está feliz, ¿no? Al menos por ahora. Habrá que ver cómo continúa todo esto, pero consiguió un gran triunfo en el Senado, ¿no? Ahora la ley bases, esta mega ley, vuelve a diputados y allí, tendrán que ratificar o no algunos de los cambios que se realizaron en la Cámara Alta y, por supuesto, los incidentes, la violencia, los enfrentamientos, la represión, algunas postales que son indeseadas para un país, ¿no? que debe vivir en democracia, en paz y sin violencia.
Pero bueno, habrá que ver cómo continúa todo esto, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme mucho en esto, sí para hablar de un tema sobre el cual se estuvo haciendo referencia durante los últimos días, que tiene que ver con las jubilaciones de privilegio. Recordemos que la Cámara de Diputados aprobó la movilidad jubilatoria y dentro de esa aprobación hubo un artículo en especial al cual no se adhirió el grupo de diputados, en su mayoría, que es la eliminación, o era la eliminación de las jubilaciones de privilegio. Constantemente escuchamos hablar de las jubilaciones de privilegio, pero primero hay dos puntos para destacar. Uno es la cuestión de quiénes son los presidentes, vicepresidentes que ya no ejercen esa función, que reciben esta asignación, porque en términos técnicos no sería una jubilación, es una asignación que le da el Estado, y también a sus descendientes, a sus hijos, por ejemplo, ¿no? En caso de que no esté su viuda, el viudo vivo, bueno, ahí hay algunos hijos percibiendo esta asignación. Pero hay una historia muy particular que tiene que ver con una calle muy conocida de nuestra ciudad, el nombre de esta persona, esta figura política que de alguna forma viene a contradecir los cánones o los rótulos y las etiquetas que pesan sobre muchos dirigentes políticos, y que fue el hombre Elpidio González. No hay una calle muy famosa, la que pasa frente al anfiteatro, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, que se denomina de esta forma. Bueno, más allá de la historia, ¿no? de que hay detrás de este nombre, de esta calle, lo que queremos destacar es que el nombre de Elpidio González, quien fue vicepresidente de la Nación durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, entre 1922 y 1928, bueno, tiene una historia bastante particular. Este hombre, no solo que cuando terminó su función como vicepresidente, volvió al llano, siguió participando en política de la mano de la Unión Cívica Radical, pero él volvió al llano. Volvió a ser vendedor de anilinas, a ser lustrabotas y había ejercido ya previamente múltiples oficios. Cuando sus ex compañeros o muchos funcionarios y políticos le decían, pero no puede ser que estés en esta situación, algo hay que hacer, hubo una idea de un dirigente político de presentar un proyecto para otorgarle una jubilación, entre comillas, a presidentes y vicepresidentes que ya no estuvieran en su cargo. Esta iniciativa prosperó, se convirtió en ley y precisamente de manera coloquial llevaba el nombre de Elpidio González. ¿Por qué? Porque lo veían muy pobre, en condiciones de pobreza, sobreviviendo con algunos trabajos callejeros como vendedor ambulante, como lustrabotas, incluso en el plan de vendedor de anilinas llegó hasta la provincia de Córdoba, estuvo, por ejemplo, en algunos pueblos de nuestra región como Pozo del Molle, eso lo contamos en alguna otra ocasión. Pero lo curioso del caso, ¿cuál es? Es que se había hecho una ley que llevaba su nombre de manera coloquial, la ley Elpidio González, que iba a brindar una retribución a presidentes y vicepresidentes que ya no estuvieran ejerciendo esa función, y él, ¿qué hizo? De plano, de lleno, la rechazó. Envió formalmente al presidente de la Nación de ese entonces un pedido para que esa compensación económica no se hiciera efectiva. Y murió en la pobreza. Cuando falleció le encontraron en su saco 12 pesos de su época. Un ejemplo, sí, entre tantos, ¿no? Entre tantos del arco político, y sobre todo debe haber algunos otros ejemplos, ¿no? de modestia, no de vivir en la pobreza, porque no está bien vivir en la pobreza, no hay que hacer un culto del funcionario que vuelve al llano y que se vuelve pobre, esa mirada romántica de la pobreza. Pero sí es un ejemplo para destacar, del tipo que más allá de estar en esas condiciones de vida, no aceptó una compensación económica. Germán, digo, hay Sí, cuestiones que en sí. democracia todavía no podemos entender, ¿no? Que sucedan estas cosas. Las jubilaciones de privilegio es inexplicable, digamos, no tiene forma de sostener una argumentación. De la misma manera que, para la clase política, de la misma forma para los jueces, ¿no? Sobre todo los jueces federales, que tienen una jubilación de privilegio enorme, que no pagan impuestos a las ganancias, nada. Digo, son estas cuestiones que en algún momento se tienen que resolver. Los jueces tienen que pagar ganancias y los presidentes que están 4 años, máximo 8 años, dejar de cobrar esas jubilaciones de por vida para ellos y para los hijos es inexplicable. Y el ejemplo que das del Elpidio González me parece que
que es el correcto, ¿no? De austeridad, de decir cumplo una tarea, me voy a mi casa y sigo haciendo otra cuestión, más allá de que por supuesto no romantizamos la pobreza, pero en definitiva lo que hace es volver al llano, volver a trabajar de lo que siempre hizo, ¿no? Además, Martín, él dejó por sentado que ninguna persona podía arrogarse en su nombre cuando él ya estuviera fallecido, la posibilidad de reclamar al Estado alguna compensación económica, alguna asignación. ¿Sí? Lo dejó expresamente por escrito. Volviendo al tema que recién planteabas de ¿cuál es el parangón, ¿no? ¿Qué parámetros se toma para medir cuánto es el valor que debe tener una denominada jubilación de privilegio? Bueno, es el sueldo de un juez de la Corte Suprema. Claro. ¿Sí? Ahí está. La jubilación de privilegio es el sueldo, es el valor del sueldo de un juez de la Corte Suprema. Los presidentes cobran el 100%, los vicepresidentes el 75% de ese monto, y por ejemplo, viudas e hijos menores o discapacitados cobran una pensión equivalente al 75%, ¿no? Igual que los vicepresidentes. Estamos hablando de millones, ¿no? Estamos hablando de millones. Sí, ya te digo exactamente. Por ejemplo, vamos a plantear algunos de los nombres. Son 12 en total. 12 exfuncionarios o hijos o parientes de funcionarios nacionales que hoy están cobrando esta jubilación de privilegio. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner tiene su jubilación, ¿sí?, de privilegio, y también la pensión de Néstor Kirchner. Está cobrando, ¿sí?, en bruto 14 millones y medio, que son de bolsillo casi 10 millones. ¿Sí? Estos son montos en bruto. Mauricio Macri, casi 7 millones. Adolfo Rodríguez Sá, 6 millones 700. Zulema Yoma, la viuda de Carlos Menem, 5 millones 700. Gabriela Michetti, recordemos, vicepresidenta durante la gestión de Macri, 5 millones aproximadamente. Julio Cobos, ¿sí?, 5 millones. Recordemos que fue vicepresidente de Cristina Fernández. Inés Pertiné, que es la viuda de Fernando de la Rúa, cobra casi 4 millones 900 en bruto. Después tenemos, a Amado Boudou, a Estela Martínez de Perón, ¿sí? Estela Martínez de Perón, por ejemplo, en bruto cobra 3 millones 600. Y ahí aparecen, entre otras personas, Betty Andrés, que es la viuda de Marcelo Levingston, que fue presidente de facto en nuestro país, y la hija de José María Guido, que tuvo muy poco en el poder. Amalia Guido también cobran una jubilación de privilegio. Y hay un dato. ¿Qué hizo Milei, ¿sí?, para cuando se conoció que diputados había eliminado de alguna forma o no había aprobado la eliminación de las jubilaciones de privilegio? Bueno, él que dijo, renunció. Lo conocimos todos, lo vimos, que estaba muy enojado y demás. Bueno, la cuestión es que hay un dato acá. No se puede renunciar a una jubilación de privilegio, ¿sí? El Estado no te la va a dejar de abonar. ¿Por qué? Porque está instituida por ley. En todo caso, el presidente debería enviar una ley al Congreso para que se actúe en contrario, para que él no pueda recibir esta compensación económica por parte del Estado, conocida como jubilación de privilegio. Así que Milei, de no mediar alguna acción en concreto en este sentido, va a percibir su jubilación de privilegio una vez que deje de ser presidente. Germán, es discutible, por supuesto, la jubilación de privilegio para los expresidentes, lo decíamos recién, pero más aún es inexplicable que Inés Pertiné, por ejemplo, la mujer de la Rúa, que nunca tuvo ninguna participación en política, o las hijas de Guido, o la ex esposa de Levington, que no han tenido ninguna participación, cobren esa verdadera fortuna. María Estela Martínez de Perón fue expresidenta, pero hace 45, 50 años. Es una locura absoluta. Y ni que hablar lo que gana Cristina Fernández, que cobra por 2, son 10 palos. Es terrible, es terrible. Son valores que oscilan entre 50 y 60 jubilaciones mínimas, ¿sí? O sea, lo que cobran equivalen a lo que cobran entre 50 y 60 personas como jubilación mínima. Si se pone sobre el tapete cuánto representa el gasto para el Estado, es mínimo, ¿no? Pero va más allá de eso. Sí, va más allá simbólico, es simbólico. Claro, exactamente. Así que, las jubilaciones de privilegio van a seguir existiendo.
y Milei la va a terminar recibiendo de no haber algún cambio concreto, ¿no? Alguna modificación en la ley realizada a través del Congreso de la Nación. Totalmente. Bueno, muy bien, ¿eh? Vamos a continuar. ¿Qué dice usted? No, Continuemos. que Si le Milei parece, que la sí, saque, que en algún momento la mande y la saque. Sí, el tema es que las leyes son para adelante, digamos, los que están cobrando no van a dejar de percibir por más que la ley se cambie, digo, porque las leyes son para adelante, digamos, todos estos van a cobrar, Cortémoslo. que todo esto van a cobrar hasta que fallezcan, digamos, hasta que Claro. se mueran, digamos. Claro, por eso, Cortémoslo. la idea es, si desde mi ley en adelante no se quiere percibir esta asignación, obviamente hay que hacer una modificación Sí. vía Congreso de la Nación, ¿no? Totalmente. Para, Bueno, para ojalá que que no se siga corte. existiendo. El resto cada uno saca sus conclusiones, pero ya está mal, ¿no? No, es tremendo, es inexplicable, Estás inexplicable. tranquilo para toda la vida. Y sí, Te claro, lo paga el Estado. claro, Y se actualizan, ¿no? claro, por supuesto, ninguna Sí, duda, sí. ninguna duda, Sí, ninguna porque duda. va atado al salario, al sueldo de un juez de la Nación, ¿no? Que son de por sí elevados. No es que va atado a un salario. De un docente, claro. digo. Al salario mínimo vital y móvil, no. Claro, ¿me entendés? No, para No, nada. pero digo, ¿qué tienen que ver las ex mujeres, los hijos? O sea, ¿qué tienen que, de última que lo cobran ellos hasta que se mueran y listo? Digo, son 4 o 5 jubilaciones en total, pero estamos hablando de un montón porque tiene descendencia, es increíble. Bueno, hay que agilizar Sí. por cuestiones de tiempo. Dale, Ger, nos queda una más. Vamos con Sí. otro tema. Bueno, el otro tema es, una cuestión que tiene que ver con la justicia, la sección tips legales, a cargo de la abogada Valeria Montenegro. Bueno, nos gustó esta nota, este texto que tiene que ver, que se titula Venga para acá, ¿qué hacer si te citaron como testigo, ¿no? En una causa judicial? ¿Les pasó alguna vez que lo hayan citado como testigos? En un juicio laboral. No, a mí no, Ger. Ah, Sí. Y tenés que ir, A mí- no te a queda mí no. otra. O sea, A mí en lo particular tampoco, claro, pero uno a priori, ¿qué dice? Bueno, ¿para qué me habrán citado? ¿Qué voy a decir? ¿Qué es lo primero que siente uno? Inquietud, ¿sí? Cierto temor, digo. Piensa, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿O cómo voy a reaccionar en ese momento cuando tenga que declarar, ¿no? Bueno, obviamente hay que ir de cualquier manera. Hay un video allí donde Valeria lo explica de manera simple para que se pueda entender, pero bueno, dejo algunos tips que aparecen en la nota. Sí o sí es obligatorio, ¿sí? Si ese día, por ejemplo, no vas, no te presentás, ¿sí? Si el testimonio que vos tenés que dar es imprescindible para un juez o para un fiscal, te va a buscar la policía, ¿sí? por la fuerza Sí o pública. sí, por la fuerza pública. Si no se puede ir porque se está enfermo, por ejemplo, puede pasar, bueno, hay que presentar un certificado médico en ese sentido. Podés alegar que estás trabajando, que estás en horario laboral, lo podés alegar, pero no sirve de nada. ¿Por qué? Porque tu empleador está obligado a dejarte ir a prestar declaración si fuiste citado. Obviamente se entrega un certificado para justificar esa inasistencia. Obviamente hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad, en términos de la justicia hay que decir la verdad. Esto que puede desencadenar una denuncia por falso testimonio, ¿no? Que ha pasado en muchas ocasiones, conocemos muchos casos donde hubo procesamientos por falso testimonio, por un testigo X fue citado a declarar y en todo caso ofreció un testimonio que no era válido. Obviamente hay algunas situaciones donde los testigos pueden llamarse a silencio y pueden alegar la cuestión, bueno, esto es secreto profesional, por ejemplo, y no puedo en todo caso decir de qué se trata. Ministros religiosos, abogados, procuradores, escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras, demás trabajadores de la salud, militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado no están precisamente obligados a declarar, a decir algo que se le consulta en su calidad de testigos. Y en Córdoba, a través del artículo 40 de la Constitución Provincial, dice que ninguna persona puede verse obligada a declarar en contra de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano o parientes colaterales hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Tampoco puede ser obligado a declarar en contra de su tutor o pupilo o persona con quien conviva en aparente matrimonio. Eso es lo que dice la Constitución Provincial
por ejemplo. Así que es necesario ir acompañado de un abogado, no es obligación, pero obviamente siempre te lo recomiendan, ¿no? Y en el Bueno, caso nuestro, Germán, en el caso nuestro de los periodistas, por supuesto que tampoco estamos obligados a declarar si nos llaman a la justicia por cualquier caso, por la reserva de la fuente. De hecho, la justicia casi que no convoca nunca a los periodistas a declarar porque sabe que no lo van a hacer. Exactamente, sí. No tenemos la obligación de, obviamente, dar a conocer la fuente de una información, ¿no? Claro, exactamente. Eso está más que claro, aunque hubo casos donde muchas veces algunos jueces o fiscales han procedido en contrario, ¿no? Tratando de indagar respecto de alguna fuente. Exactamente. Digo, a lo mejor uno puede voluntariamente decir, sí, yo soy testigo de este caso, vi tal cosa y te ofreces voluntariamente, pero que la justicia llame a un periodista a declarar en un juicio es muy, muy raro, ¿no? Muy extraño. Sí. Es algo inusual, exactamente. Así que bueno, para conocer un poco más, para dejar de tener miedo quizás, si uno no ha hecho nada malo, por ahí, bueno, de todas formas, ser llamado a declarar como testigo puede suponer cierto temor, ¿no? En principio. Pero bueno, acá hay algunos tips como para saber qué hacer en ese momento que te llaman. Muy bien, Ger. De 10 entonces ya hemos repasado todas las notas. Recordanos la web, recordanos las redes, cómo podemos hacer para desarrollar todo este material a través de nuestra lectura. Bien, por supuesto, como siempre, en el regionalbm.com.ar, nuestro portal web de noticias, información y opinión, y por supuesto en todas las redes sociales como @elregionalbm. Ahí vamos a estar con todos los contenidos del día y por supuesto las notas que repasamos aquí también en modo directo. Muy bien, Ger querido, te mandamos un abrazo grande. Nos vemos hoy a las 20 horas en la edición central de Canal 20 Noticias. Por supuesto, ahí estaremos con toda la información en el Noti de Canal 20. Un abrazo, buena semana y nos veremos próximamente. A usted lo veo dentro de un ratito nada más. Chao, Ger. Por supuesto. Nos vemos, Martín. Un abrazo. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos. Chau.